Hola a todos y a todas los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo en esta grabación. Hola a todas las presentes. Hola Denis Criado. Hola Pepa. ¿Qué tal estás? Bien. Estamos aquí en la sede de la Escuela Internacional de Yoga de Madrid, pues para charlar, para conversar con Denis Criado, que bueno, a mí ya me conocéis, soy Pepa Castro, codirectora de Yoga en Red, y tengo la suerte y el placer de reunirme hoy con él para hacerle unas cuantas preguntas y escucharle que merece la pena. Pero antes le voy a presentar. Él es formador de yoga y meditación en la Escuela Internacional de Yoga. Es creador de los cursos de especialización de Vinyasa Yoga, Yoga Nidra y meditación y mindfulness. Durante 15 años pasó largas estancias en ashram en Estados Unidos e India, recibiendo en 2011 la transmisión en el linaje de Paramahansa Yogananda. Es doctor en estudios de la conciencia, máster en psicología transpersonal, ambos títulos obtenidos en San Francisco, y graduado en teología oriental por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Actualmente imparte cursos y retiros a nivel nacional e internacional. Además, él ha escrito ya 3 libros, seguro que hay un cuarto en preparación, pero ha escrito 3 que os recordamos que son Cuerpo Consciente hacia un yoga integral, Las 4 artes, sabiduría yógica para una vida consciente y plena, y Danza del amor, el fluir del Vinyasa Yoga. Pues dicho queda, pero también me gustaría mencionar que es un profesor internacional, como ya hemos dicho, y que ha obtenido reconocimientos por parte de personajes tan notables en el mundo del yoga, de la salud y de la conciencia como Ken Wilber y Deepak Chopra. Así que con toda esta presentación merece la pena escucharle y le vamos a lanzar la primera pregunta, que es: bueno, pues si escribimos su nombre, si tecleamos su nombre en Google, salen muchas cosas hablando de Denis Criado, ¿no? Pero hoy que lo tenemos tan cerquita, aparte de haberle leído en sus artículos, queríamos saber cómo se define a sí mismo, la cosa que es un poco más difícil para todos, ¿no? ¿Cómo se define Denis Criado a sí mismo? Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme, Pepa, a estos coloquios, entrevistas. Bueno, pues un curioso aprendiz de la vida. Es así como me considero, siempre con hambre de saber más, de indagar sobre cómo sufrir menos, cómo gestionar el dolor emocional, físico, que pudiera aparecer en la vida. Entonces, un aprendiz curioso. Y creo que eso me ha llevado mucho pues, a tener siempre hambre de aprender de aquellos que tienen más recorrido y maestros y maestras de linajes ancestrales, igual que profesionales de la psicología, de la ciencia, incluso de la psiquiatría. Entonces, lo primero me considero, sí, un aprendiz con mucha curiosidad. En relación al yoga, y vista esa trayectoria tan intensa que has tenido de formativa, ¿te considerarías un yogi? ¿Y qué tipo de yogi? ¿Quizá un jnani yogi o un bhakti o en relación al yoga? Un yogi integral, es decir, me gusta integrar en mi sadhana personal la práctica, por ejemplo, de Hatha, por ejemplo, la que proviene de Krishnamacharya, incluso también de otros estilos, de Vinyasa Yoga en otros momentos, pero también el Bhakti Yoga, el cantar mantras, también en grupo, en los satsangas, autoindagación consciente, más de la Advaita Vedanta, ¿no? Entonces el Nyaya Yoga. Y bueno, la meditación, por ejemplo, como el Yoga Nidra. O sea, hay muchos, yo creo que el yoga es un árbol de muchas ramas, de muchos estilos, hay raíces
y ese tronco es como si fuera la meditación o la autoindagación y luego hay muchos estilos. No me puedo casar solo con uno. Ya. Yo creo que has trabajado mucho el yoga también intelectualmente, quiero decir, mucho estudio, mucha formación, ¿no? ¿Y cómo derivaste o cómo llegaste a la enseñanza, ¿no? A lo que es propiamente la transmisión y el compartir? ¿Cuáles fueron un poco tus motivaciones para hacerlo, ¿no? Bueno, cuando estudié teología oriental, estudié las 6 filosofías de la India, varias traducciones del Bhagavad Gita, ¿no? de todo lo que es el Vedanta, incluso del budismo, los sutras. Me di cuenta de que todo eso estaba muy limitado al intelecto. Estamos hablando en el año 2004, 2005, ¿no? Hace 25, hace 20 años. Y estaba muy limitado, entonces me di cuenta y que mucha comprensión no se podía comprender desde el intelecto. Entonces ahí empecé, ya estando en Inglaterra, a tener contacto con linajes, con el linaje, por ejemplo, de Maharishi, el gurú de los Beatles, que sus discípulos siguen en Inglaterra, para entender más a nivel práctico. Luego tuve contacto con los ashrams de Sivananda, estuve temporadas en el centro Sivananda de Buenos Aires, de Tel Aviv en Israel incluso, y luego ya con los centros de Yogananda, más en la India, más en California, incluso los de el linaje de Ramakrishna, Vivekananda, que tiene ahí el monasterio Trabuco, entonces todo eso, cerca de Los Ángeles, todo eso era más a nivel práctico, y era vaciarse conocimiento intelectual. Entonces, por una parte, tenía esa inquietud más intelectual, pero se fue ya agotando, y con los maestros y maestras que he tenido, era más llevarlo todo a nivel práctico. Entonces, luego ya con los años, pues me hice profesor y luego ya formador. ¿Cuál de ellos, de todos estos conocimientos, relaciones, maestros que has tratado, cuál te deslumbró más en el terreno de lo, si quieres, de lo humano, ¿no? De lo personal? ¿Cuál te ayudó en un momento determinado a superar tus propias dificultades o tus propias crisis, que supongo que en una trayectoria tan larga las habría, ¿no? Pues, a ver, los primeros años tenía contacto con, por ejemplo, discípulos directos de Swami Muktananda y de Paramahansa Yogananda que ya han muerto. En aquella época ya estaban en sus 70, 80. Algunos de ellos, bueno, pues para mí pues un poco me causaba un poco rechazo porque tenían mucho el de que el aura de que no rompen un plato, por así decirlo. No digo, pero sí es cierto que emanaban una gran energía y una gran presencia. Yo era muy escéptico, pero tenían muchísima luz y se despertaban sensaciones que nunca había tenido al estar en la sala con ellos, ¿no? De sentir mucho calor, empezar a sudar sin hacer nada, o mucha electricidad en la columna, y incluso ver luz en su rostro, luz como el que ve una bombilla, y ojos donde ves el infinito. Y yo era muy escéptico, pero eso me deslumbraba. Y entraba en un estado vegetativo como nunca había entrado, sin hacer nada. Entonces, pero no había humanidad. Y luego con los años me encontré otro tipo de maestros. Me cuesta mucho mencionar quiénes son, ¿vale? Porque algunos han metido en líos, no graves, en líos donde han pedido perdón, pero maestros donde se ponen incluso a llorar delante de sus alumnos para decir los errores que han cometido en sus vidas. Entonces ya digo, y gente a lo mejor que está casada, que tiene hijos, que paga facturas, entonces ya tomaba otro nivel. Entonces ese tipo de maestros, por ejemplo, Krishnamacharya estaba casado, tuvo hijos, ¿no? Entonces ya te da una interpretación de las enseñanzas desde otro lugar. Es decir, han vivido la vida.
saben lo que es no llegar al mes, saben lo que es los problemas a lo mejor que puede tener un adolescente. Entonces la interpretación del Bhagavad Gita recobra otro significado. Saben los problemas que puede haber en la pareja. Todo eso me llevó a una dimensión que me ayudó muchísimo para mi vida. Porque yo no he renunciado a la vida para meterme en un monasterio, ¿no? Entonces ahí entonces ya pude clasificar como dos tipos de, que no está bien que diga esto, pero para que nos entendamos. Los maestros que bueno, pues han vivido desde la renuncia, maestros o profesores, como queramos llamarlo, y los que pues se relacionan con la vida, teniendo pareja, trabajo. Entonces ahí tiene otro color las enseñanzas. Yeah. Eso sí que me ha ayudado mucho. Yeah. Y eso también está presente en el budismo. Maestros zen o maestras zen que también están casados, tienen hijos, entonces las enseñanzas ya tienen otro color. Se podría decir que tienen un color más real o más aplicable a la vida. Me gusta decir la palabra más humano. Ajá, más humano. Bañado de espiritualidad, pero hay más corazón. Ajá. Hay menos, o sea, hay espiritualidad y corazón humano. Las dos cosas. Las dos cosas. En vez de una trascendencia del corazón humano, entonces queda muy efímero. Y podríamos decir no real para este mundo. Ajá, exacto. ¿Eso te ayudó también en tus propias crisis personales? ¿Las tuviste? Sí, mucho, porque yo me sentía comprendido por ese tipo de guías, que al final son personas que tienen más edad que tú, tienen más recorrido, tienen, por lo tanto, se puede decir más madurez, más experiencia vital. O sea, nadie se autodenomina, ninguno de estas personas se autodenominan maestros o maestras, simplemente es que yo los considero gente que me puede enseñar algo porque tienen el doble de recorrido que yo o el doble de edad. Mucho, ¿me entiendes? O sea, entonces me ayudaron mucho en momentos de crisis, sentir una comprensión muy profunda, que eso a veces se traduce como amor incondicional. No me he sentido enjuiciado. Sí, a lo mejor por familiares o amistades, pero cuando he metido bien la pata, donde no me he sentido enjuiciado ha sido por ese tipo de perfil de personas. Sí, eso es muy bonito, es admirable. Es como, ¿hasta así también me recibes? Claro, porque fortalece la confianza en ti mismo, ¿no? Que tanto a veces nos hace naufragar, ¿verdad? Y no te sientes enjuiciado, no te sientes rechazado, te sientes comprendido y desde ahí puedes renacer una y otra vez, aprender, de mejorar. Y eso creo que es lo que nos hace humanos. Eso es muy importante lo que estás diciendo, sí. Y se ve, porque yo creo que ellas nos dirán, pero que tú como profesor, como enseñante, eso lo sabes, quiero decir, eso lo intentas enseñar a los demás, ¿no? A tus alumnos. Porque hubo un momento en el que cuando me enseñaron, por ejemplo, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga y cualquier otra práctica como Yoga Nidra, etc., me lo enseñaban este tipo de profesores o de maestros, siempre haciendo un puente con la vida. No había técnica que no hicieran un puente con la vida. Y sin embargo, a veces, en otros momentos, sobre todo en mis inicios, se me enseñaba técnicas, pero ¿esto qué impacto va a tener en mi vida? Eso es. Y nos hacía ese puente. Inevitablemente nos lo planteamos, ¿verdad? Pero claro, es que todos los que todos los que estábamos ahí, estábamos porque queríamos vivir mejor. O sea, entonces, si me haces ese puente, ahora entiendo. Eso es. Yo creo que en tus libros, ya te lo dije, creo, en alguna ocasión, ¿no? En tus libros se transmite eso de que estás leyendo algo que se ha vivido previamente, ¿no? Que se ha vivido por el autor, evidentemente, y que le sabe comprender las dudas que todos tenemos
con relación a algo que es muy espiritual y que está muy por encima quizá en los libros, por ejemplo, en los grandes libros del yoga y que te resulta difícil trasladar a tu propia vivencia y comprensión, ¿no? Pero en tus libros se ve que hay esa transmisión de lo vivido, ¿no? Claro, porque... a ver, no me puedo comparar con los grandes clásicos, pero por ejemplo, Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, que sigue siendo un clásico, incluso después de su muerte, un clásico ya de más de 100 años, sigue siendo un bestseller. Y muchas veces entre hermanos y hermanas del ashram, del linaje, nos preguntamos, ¿y por qué? Entonces siempre llegamos a la conclusión, porque le puso mucho corazón, mucha humanidad. Hablo de cuando murió su madre, qué dolor le causó, estaba desesperado por conocer a alguien que lo guiase. O sea, todos nos identificamos con esa historia. Cuando hay libros donde no está involucrado el corazón, le falta sal, le falta comprensión de la vida del lector. Sí, empatía. Empatía. Entonces, para mí tienen más... Entonces yo quise eso, cuesta trabajo porque te tienes que un poco abrir. Porque es más fácil escribir sin yo involucrar el corazón, es más fácil. Sí. Pero queda insípido. Entonces, si ya meto corazón con ejemplos o con ejemplos que he vivido de otros, que he sido testigo, entonces ahí tengo que agradecer, ¿no?, esos momentos, o algún ejemplo que yo he vivido, todo eso, claro, le va a resonar más al lector. Efectivamente. En tus libros haces unas propuestas que he cogido tres. Una de ellas, una vida de mayor propósito. Quiero decir, que es lo que ofreces en los libros. Liberarnos de las heridas del pasado. Otra, abrazar la dualidad y la imperfección de la vida. Otra. Me parecen las tres muy importantes. ¿Cuál de ellas crees que le darías tu prioridad para enseñar a los demás? Entonces, según las enseñanzas, y lo que a mí también me ha funcionado, es importante trabajar la memoria kármica del pasado, las heridas del pasado. Primero, bueno, podríamos decir los tres a la vez, pero eso es muy importante, porque al trabajar los condicionamientos que hemos recibido desde pequeños, en qué creer, en cómo experimentar la realidad, porque a lo mejor hemos vivido situaciones traumáticas o hemos recibido creencias de nuestros padres, sociedad y cultura. Todo eso va a influenciar en cómo pensamos a nivel dual, de forma binaria, malo, bueno, qué es la verdad, qué es la no verdad, pero todo eso está condicionado por las creencias del pasado y por vivencias traumáticas, ¿no?, que todos hemos vivido. Entonces, eso hay que purificarlo, como diría los Yoga Sutras de Patanjali. Hay que trabajarlo para poder abrazar más lo que anhela nuestra alma, que es nuestro propósito vital, que es un propósito que nos llena para reducir el sufrimiento de los seres y del planeta Tierra, de todo en general. Eso es. ¿Y cómo es la relación con tus alumnos, Denis? Ahora vamos a hablar un poco. Vamos al grano. ¿Desde dónde te relacionas con ellos, ¿no? Bueno, en los primeros años me costaba mucho abrirme, todavía me cuesta mucho hablar más de mis vivencias personales, entonces hay como un caparazón, cuesta por miedo a que te enjuicien. Cada vez, noto cada año me voy soltando más, porque tampoco quiero ser, o sea, el ejemplo, no quiero hablar de mi vida, bueno, tampoco es el ejemplo de, ¿no?, de las cosas que me han pasado, pero he visto que si alguna vez haces algún ejemplo, ayuda mucho a contextualizar las enseñanzas. Entonces, y más una relación, como digo yo, más horizontal, pero al mismo tiempo
tiene que haber una relación vertical. Y eso me lo enseñaron mucho en Estados Unidos. Es decir, verticalidad es que hay una apertura y apreciación de las enseñanzas ancestrales, que no son mías, que me las enseñaron, yo paso la antorcha. Y luego hay una relación horizontal de corazón a corazón. A veces en la educación, en Occidente, se ha perdido mucho la relación vertical, ¿no? La autoridad sana que se habla. Entonces, a mí se me ha quedado esa enseñanza de integrar los dos. Es decir, puedes tener conversaciones, pero en cierto contexto uno es alumno y el otro es el profesor. Entonces ahí hay una transmisión de la enseñanza. Y bueno, pues intento que no haya esa pared, ¿no? Las enseñanzas del yoga pueden transformar la vida de las Como personas. a mí me las enseñaron y vi cómo cambiaron la vida de muchos residentes a una vida más plena, más consciente, más en equilibrio. Y si hay desequilibrio, es aceptar que a veces estamos desregulados a nivel del sistema nervioso y no pasa nada, sino más consciente, más integral, más holística. He visto el impacto que ha tenido en mí y en los demás, y eso es suficiente para quererlo compartir en los libros. ¿Por qué lo sé? Porque quiero compartir lo que a mí me ayudó. Yo creo que un poco también por dejarles espacio a ellos para que pregunten, pero quizá yo te preguntaría un poco más en tono festivo, si quieres, ¿no? Porque por tu generación, por la edad que tienes y tal, estás como a caballo entre la modernidad, ¿no? El yoga moderno, que prácticamente es más físico que otra cosa, quizá, ¿no? Y el yoga más tradicional y más distante, ¿no? Tú estás un poco ahí, eres joven y al mismo tiempo defiendes el yoga tradicional, o no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Cómo ves el yoga moderno ahora mismo? Bueno, lo que observo es importante honrar de dónde vienen las enseñanzas, asegurarse pues, de recibir las enseñanzas de una forma auténtica. Entonces eso tiene que venir solo puede venir de los linajes. Como si uno quiere aprender cocina francesa, las escuelas importantes están en Francia. Algunas a lo mejor te las encuentras en Canadá, entonces puedes ir a Canadá. Entonces no necesariamente hay que ir a la India a estudiar yoga, también en Occidente, porque en su día muchos de esos linajes fueron en Occidente. Y luego eso no significa crear esas enseñanzas un dogma, luego se puede integrar con distintas otras enseñanzas, sí, pero siempre con sutileza, con respeto y ver en qué punto. Pero si no, o sea, esto es como un vaso debajo de un grifo. Si pienso que no tiene nada que ofrecerme las enseñanzas de los linajes, me pongo en paralelo al grifo. Entonces no llega el agua al vaso. Y hay situaciones también que me encuentro que puede haber personas que se ponen el vaso encima del grifo. ¿Sí? Entonces a veces con humildad para recibir el yoga, pues hay que ir a las fuentes. Y luego puedes ir a otros grifos. Entonces, pero también dentro de la tradición tienes una parte dogmática que te he dicho antes, que he comentado antes. Sí. Una parte muy vertical, pero también me he encontrado una parte más integral en el mundo de la tradición. O sea, hay formas de transmitir la enseñanza. Una es sectaria, una es muy de abuso, de poder, de abuso, de que el discípulo prácticamente se le anula. Eso no es sano, porque lo estudié en California y hay linajes que hacen eso. Pero hay linajes sanos, donde se honra la voz del alumno, pero se le da enseñanzas auténticas. Es que si no, ¿de dónde las aprendemos?
y luego no le damos un revestimiento dogmático. Pero hay muchos rituales que provienen de la India. Y los rituales, el ser humano es muy, desde la época de la prehistoria, es muy de rituales. Fuego, la danza. Entonces, la puja, los rituales del yoga ayudan a fortalecer las enseñanzas. Es como la decoración de una casa. Si yo le quito la decoración de una casa, la casa, por muy bonita que sea, le falta color, le falta alma. Entonces, si yo le quito todos los rituales espirituales a las técnicas de yoga y las presento como técnicas que a nivel anatómico me van a beneficiar, le estoy quitando el alma. Y yo creo que el ser humano, y lo he visto, nos gusta el ritual. Al final, si no lo tenemos, lo inventamos. Sí. Da calidez, da seguridad. Da seguridad, entonces el incienso, la vela, el mantra, por ejemplo, los colores, la simbología, todo eso es la decoración de la casa. Y es bonito. Entonces, cuando ya empieza uno a aceptar eso, empieza a llenar la casa de forma ordenada de cosas que te refuerzan la práctica, la sadhana. Nada que ver con el yoga de gimnasio, ¿verdad? Claro, o de un spa, o de... Claro, que quitas toda la simbología, quitas todo el revestimiento ritualístico. Pero bueno, como siempre se dice aquí en las conversaciones que habéis tenido, por algún lugar se entra y a lo mejor luego otras puertas se abren. Exacto, sí. Eso es la gran jugada del yoga, ¿verdad? Y grandes maestros y maestras de yoga han ido a dar yoga a sitios así. A lugares... Sí, es verdad. Un hotel, un resort, lugares que dices, pero ¿qué haces? No, pues porque también hay que, o la gente va, o van a ver dónde está la gente, ¿no? Y a lo mejor a alguien ahí le ha tocado algo. Sí, una última curiosidad. Sí. Y eres creador de tus propios cursos de herramientas o de prácticas o de yoga, ¿no? Sí. ¿Por qué, Denis? ¿Cuál es la motivación para de crear tu propio curso? Eso es... Las técnicas no son mías del curso, o sea, no he creado nada, lo que he puesto he diseñado los cursos de 100 horas, porque hay mucho contenido y nos podía llevar cientos de horas. Eso es. Entonces yo lo que he hecho es de una forma coherente de lo que me enseñaron y que me siguen enseñando, porque esto es un camino, es infinito. Crear un curso de 100 horas con unos objetivos pedagógicos. Eso es. Como el de Vinyasa Yoga, Yoga Nidra, de meditación y mindfulness, pero eso es pero no las técnicas. Está muy bien lo de las especializaciones. Yo creo que hay que darle todo el valor que tiene hoy en día este hallazgo, ¿no? Que ha habido más bien en Occidente, yo creo que ha sido, ¿no? De especializarse. Es muy occidental. Está muy bien, está muy bien. Sí, porque en Oriente uno no se especializa, o sea, en la tradición. Estás a nivel holístico aprendiendo las enseñanzas de yoga sin un objetivo tanto de diploma, sino como integrarlo poco a poco como estilo de vida y enseñarlo, pero de forma holística. Es decir, la nutrición yogi es igual de importante que dar una clase de yoga, porque a nivel energético influye en el profesor, en cómo incluso se viste. Todo eso influye a la hora de dar una clase. Entonces, al final es tocar todos los temas de forma holística como estilo de vida, no como especialización. Pero eso es más occidental aquí. Pues ahora, si te parece bien, es el momento de que ellas, tus alumnas de estos cursos, también opinen, pregunten. A ver,
Denis, la pregunta es, igual que cuando has hablado del yoga y de quitarle pues el significado, reducir la práctica a una práctica física por el bienestar que te da, hay un paralelismo en lo que ha pasado con la meditación y el mindfulness, como que también, como eso. Sí, ha sucedido igual con el budismo zen, porque el mindfulness es una parte de las distintas prácticas y áreas a desarrollar en el budismo zen, pasa que se sacó solo una práctica, la de mindfulness, de un contexto mucho más integral en el budismo. Por eso, por ejemplo, alguna vez he ido a algún monasterio zen allí en Estados Unidos, de linajes, por ejemplo, de Trungpa Rinpoche, del linaje tibetano, también del Soto Zen, del centro de Los Ángeles y del de San Francisco. Entonces, claro, el budismo engloba muchas otras cosas más que solo el prestar atención. Entonces, es una tendencia occidental, sacar de contexto una técnica. ¿Le puede funcionar a la gente? Sí, pero lógicamente, si vamos más allá, te podría ayudar más si englobas todo lo demás. ¿Qué sucede? Igual que en el yoga, en el budismo está revestida la casa de rituales. Entonces, a veces hay resistencias a los rituales. Pero yo vuelvo a decir, yo tenía resistencias en mis primeros años a los rituales. Pero luego empecé a ver que bueno, estas imágenes me ayudan a reforzar la práctica, me envuelven, me facilitan más el camino, se crea un ambiente acogedor, de apertura, que de otra forma yo no he visto. Y yo pasé una fase de rechazo y luego una fase como que me reconcilié con los rituales. No para creerlos, sino porque, entonces, por ejemplo, una puya, me acuerdo cuando se dijo, una puya al final es una celebración con tu luz interior, con tu fuego interior, que va quemando el karma, que va quemando aquello que nos atasca en la vida. Pero lo estamos recreando fuera. ¡Wow! Cuando escuché eso, pues venga, vamos a la puya. ¿Me entiendes? O Shiva, o sea, cualquier otra simbología es una representación de nuestro interior, pero lo estamos haciendo fuera, exteriorizando. Qué interesante, ¿verdad? Que lo expliques así, porque es la primera vez que veo que se explica un rito de una manera racional, digamos, o entendible, ¿no? Claro, es que si no... Y lo puedo entender porque ha habido, como tenía tanta saciedad de saber y estaba en esa posición de ir con mi mochila de ashram en ashram, ¿de acuerdo? Pude ver que a veces he explicado de una forma que creaba rechazo. Sí, por tu automatismo, ¿sabes? Que sí, no aceptamos bien los automatismos, claro. Necesitamos entender un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo, claro, las ceremonias quizá tengan un poco de dogma, pero el yoga es espiritualidad, no es religión. Entonces es más una simbología, es un ritual que uno hace con uno mismo y simplemente que lo compartes con más gente. Yo siempre he tenido curiosidad saber qué fue lo que hizo así en tu vida para seguir el camino de yoga, que dijiste, quiero ir por este camino y emprender y viajar y aprender. ¿Qué fue lo que hizo en tu vida el clic, digamos así, para emprender ese camino? Pues, a ver, ya en casa había yoga porque mi madre practicaba yoga en casa y ya había libros y entonces ya había un ambiente, pero entonces incluso me acuerdo, mi primer retiro fue en el año 2000, pero porque sabía que me iba a venir bien, pero era más físico que otra cosa. Luego, en el 2003, tuve un despertar espiritual. Me dolió mucho la columna
Empecé a sudar, estaba además en un sitio insólito, en Washington, D.C., en Estados Unidos, era invierno. Llegué a casa y por primera vez pude ver mi mente, mis pensamientos, y cuando me relajé en la cama había un árbol detrás de la ventana, o sea, afuera en el jardín, y veía que era el árbol. Digo, me estoy volviendo loco. Y luego, semanas más, entonces eso quedó como una anécdota, pero me sentí como parte de todo. Semanas más tarde, estando ya en Londres, de vuelta a Londres, por casualidad cogí un libro que se llamaba Conciencia sin fronteras, de Ken Wilber, y justo describía la experiencia que tuve. Entonces ya ahí, pues con 20 y pocos, ya esa explicación de la unidad subyacente que estaba experimentando, me la estaban explicando libros espirituales. Entonces el yoga ahí recobró otro nivel y ahí ya no paré. Claro, y luego tuve otros así, como momentos así cúlmines de despertar y que te vivencias también en los retiros, pero siempre la mecha empieza cuando, porque eso te lo dice mucho en la tradición, cuando se ha salido del caparazón, cuando se ha despertado. Es ahí cuando empieza otro camino. Pues en la tradición a veces se busca que el alumno tenga esa experiencia de que salga del cascarón y a partir de ahí ya las enseñanzas empiezan. ¿Tienes intención de hacer más especialidades o seguir con la formación ampliándola más o nos vamos, o sea, te quedas con el Nidra, el Vinyasa? De momento, bueno, hay algunos que me piden si doy retiros o clases no formativas. Entonces estoy viendo esa posibilidad para que, porque es una cosa muy importante, practicar sin necesidad de formarse, aprender sin necesidad de enseñar aquello que aprendemos. Eso es muy importante. Porque yo lo vivo, lo sigo viviendo en sanghas, que formo parte, donde lo que se me está ofreciendo no es para que yo lo enseñe, es para ponerlo en práctica. Es aprender a ser alumno de por vida. Y esos espacios son clave, sobre todo de comunidad, o sea, de comunidad espiritual, de compartir con otras personas, otros practicantes, ciertos contextos donde se va profundizando. ¿Cuál es el pegamento que une a la gente? Los rituales, la espiritualidad. En Occidente, como se quita ese revestimiento, es difícil crear comunidad. Porque lo que une es la música devocional, lo que une es hacer un ritual juntos, cantar unos mantras juntos y siempre con agradecimiento a las enseñanzas ancestrales, a nuestros ancestros, a maestros y maestras que han estado antes de nosotros. Entonces, todo eso se crea una energía como los indígenas americanos, que siempre agradecen a sus ancestros, abuelas y abuelos que enseñaron enseñanzas y rituales. Y allí hay mucho, ¿no?, indígena americano en Estados Unidos, entonces es muy bonito ver eso. Y luego a pasárselo a los hijos, a los nietos, a la comunidad. Pero ¿qué es lo que les une? Lo ritual, el fuego, el ponerse en círculo, en compartir con corazón abierto. Entonces eso es clave en el yoga. Cuando se sacan solo las prácticas sin ese contexto, no alcanzan su poder. Estados Unidos por ejemplo, es un país muy religioso, espiritual. Entonces, no es casualidad que todos los linajes de Oriente aterrizasen allí, porque era más aceptado. Tú puedes hablar de Dios allí,
Hasta un político habla de Dios, ¿no? Que Dios os bendiga, dice, ¿no? Muchas veces y nadie dice, aquí en Europa, ningún presidente puede terminar una charla así. Es más secular Europa, por el tema de la separación que hubo, ¿no? De la Iglesia y del Estado. Pero entonces eso lo veo mucho en el yoga. ¿Qué os parece? Le preguntamos si está escribiendo un libro ahora. Sí. Bueno, el otro día tuve una llamada con el director de Kairos y hay casi luz verde para otro proyecto. No puedo desvelar porque Sí. es bajo contrato de, no sé, pero sí, pero me lo voy a tomar con calma, porque absorbe. Pues solo nos queda darte las gracias. Gracias a ti. Yo empiezo la primera por dártelas, porque ha sido muy interesante la conversación, y a todas vosotras muchas gracias por estar aquí, y nada, gracias. Muchas gracias a ti, Pepa. Gracias. Chao.